No vino a calmarte, vino a partirte por dentro, y nadie está preparado para eso, porque cuando alguien habla de Jesucristo, muchos imaginan ternura, manos abiertas, palabras suaves. Pero esa es solo una parte del rostro. Hay otra que incomoda, que no acaricia, que no consuela, que quiebra, y no quiebra por crueldad, quiebra para revelar. Jesucristo no vino a reforzar lo que ya eras, vino a cuestionarlo todo, a incendiar cada rincón de tu alma donde te habías escondido, y cuando Él entra, no entra como invitado, entra como dueño. Y cuando un dueño entra a una casa abandonada, no pide permiso para derrumbar lo que está podrido. No vino a darte lo que tú pedías, vino a mostrarte lo que habías evitado. Por eso su llegada no trae primero paz, trae conflicto, interno, silencioso, profundo. Y esa es la señal de que realmente llegó. Si no te está dividiendo por dentro, tal vez aún no has dejado que entre. Su presencia no era neutra, era una frontera, una línea que, una vez cruzada, ya no te permitía volver. Cuando Jesús hablaba, no dejaba a nadie indiferente. Algunos lloraban, otros se enojaban, muchos huían, porque sus palabras no eran ideas bonitas, eran bombas espirituales, eran palabras que iban directo al corazón, pero no para acariciarlo, para rasgarlo, para separar lo que habías mezclado durante años, lo correcto y lo conveniente, lo verdadero y lo que te hacía sentir seguro, lo que amabas y lo que simplemente no te atrevías a soltar. Eso era lo que dividía, no con violencia, con claridad, y la claridad, cuando ilumina tu oscuridad, se siente como violencia. No vino a pelear con espadas, vino a exponerte, a dejarte sin excusas, a hacerte ver que la mayor guerra que enfrentarás no será contra el mundo, será dentro de ti. Y si te parece exagerado, espera, porque más adelante verás cómo esa división interna no solo es real, es necesaria. Jesucristo no te da la opción de quedarte igual. Su mensaje no es cómodo, es una cruz. Y no la cruz que cuelga del cuello. Es la cruz que llevas cuando decides dejar morir lo que amas de ti, pero sabes que no te hace bien. Él no vino a decorar tu vida, vino a derribarla para construir algo eterno. Y ese derrumbe no es romántico, es brutal, porque toca donde más duele. Te señala el orgullo que defendías como virtud. Te revela las máscaras que llevabas con orgullo. Te obliga a mirar la herida que ya habías enterrado, convencido de que no era necesaria para tu salvación. Pero Él lo sabe. Sabe que esa herida no sanada es la raíz de todas tus cadenas. Por eso no te deja pasar. Te detiene, te enfrenta, te parte. Y en esa partición, empieza tu renacer, pero primero, debes elegir, porque Él no vino a convencerte. Vino a mostrarte. Y una vez que lo ves, ya no puedes no ver. Una vez que lo escuchas, ya no puedes fingir que no lo oíste. Por eso divide, porque quien lo sigue no lo hace a medias. No puedes servir a la luz y seguir pactando con tu oscuridad. Lo más desconcertante no es lo que te muestra, es cómo lo hace. No grita, no obliga, solo te mira. Y en esa mirada, todo lo que escondías se cae. Todo lo que habías construido para protegerte comienza a tambalearse. Y no es porque Él te juzgue, es porque su presencia misma es una llama viva que no tolera el disfraz. Él camina entre multitudes, pero habla como si te hablara solo a ti, y cuando te toca el alma, ya no puedes seguir igual. Esa es la verdadera paz que promete, pero primero viene la guerra, una guerra interna, una grieta que se abre entre lo que pensabas que eras y lo que realmente eres. Y de esa grieta, brota todo, lo que amas y lo que temes, lo que quieres salvar y lo que no quieres soltar. Pero hay algo que aún no hemos dicho, algo que muchos no comprenden, y es esto. Esa división no es para destruirte, es para liberarte. Más adelante vas a entender por qué solo los que se parten en dos pueden ser verdaderamente uno. Muchos querían seguirlo, pero sin cruz. Querían sus milagros, no su verdad. Querían su paz, pero sin renunciar a su comodidad. Y por eso, en cada paso, Jesús filtraba, no con desprecio, con exigencia. Con esa exigencia que solo el amor verdadero puede permitir, decía cosas que los alejaban, no porque no los quisiera, sino porque sabía que no puedes construir sobre arena, y Él no vino a levantar templos en ruinas, vino a derribarlos, y eso implicaba que muchos se irían, pero los que se quedaban, lo hacían sabiendo que estaban entrando en una guerra que ya no era con el mundo, era con ellos mismos. Y es ahí, justo ahí, donde comienza la verdadera transformación, no cuando decides cambiar el mundo, sino cuando decides enfrentar al yo que lo ha saboteado todo desde dentro. Jesucristo no suavizaba el camino,
lo mostraba con una claridad insoportable. Y esa fue la razón por la que muchos lo abandonaron. Porque no vino a negociar con la fragilidad humana, vino a revelarla, a confrontarla, a mostrarla en toda su desnudez, sin excusas, sin adornos, sin máscaras. Él hablaba de un camino estrecho, no atractivo, no popular, uno donde el éxito del alma no era ganar, sino morir, morir a uno mismo, morir a la imagen, morir al impulso de ser aprobado, aplaudido o comprendido. Y sin embargo, en esa muerte, había una extraña promesa. Una promesa que solo entendían los que se atrevían a perderlo todo, porque cuando pierdes todo lo que no eres, es ahí donde descubres quién realmente fuiste llamado a ser. Más adelante te contaré lo que ocurre cuando decides dejar de construir sobre lo falso, y lo que eso desata dentro de ti. La división que él traía no era política ni religiosa, era mucho más profunda, era espiritual, una división que se abría como un abismo dentro de cada ser humano que lo escuchaba. De un lado, la voz del alma, del otro, la voz del ego. Y él, al centro, como una espada que no cortaba carne, sino conciencia. Jesucristo no te empujaba a elegir entre el bien y el mal como lo hacen los códigos morales. Te obligaba a elegir entre la vida superficial y la vida verdadera, entre el personaje que habías fabricado para sobrevivir y el ser eterno que habita en tu fondo más sagrado. Y esa elección no siempre luce heroica, a veces es silenciosa, a veces es invisible, a veces ocurre en lo más profundo del alma, mientras los demás te aplauden por seguir siendo lo que siempre fuiste. Pero tú sabes que ya no puedes seguir así, sabes que Él ha llegado a dividir, y si aún no lo sientes, es porque la batalla apenas comienza. Seguirlo no era una propuesta estética, era una ruptura, una renuncia, una separación real, tangible, dolorosa, porque seguirlo implicaba dejar atrás cosas que amabas, personas que entendías, lugares que te daban identidad, no porque fueran malas, sino porque no podían acompañarte donde Él te quería llevar. Jesucristo no vino a sostener tu estructura, vino a desmantelarla, y en su lugar, ofrecerte otra. Una que no depende de la validación externa, una que no se desmorona con la crítica, una que nace del silencio más íntimo, el silencio donde dejas de pedirle a la vida que te dé sentido, y empiezas a encarnarlo. Muchos no soportaban esa exigencia, por eso lo miraban con admiración, y luego con miedo, porque Él era la prueba de que sí era posible vivir desde el Espíritu. Pero también era la prueba de que hacerlo tenía un costo, y ese costo era uno solo, tu antigua versión, y más adelante entenderás por qué soltar esa versión es, en realidad, el mayor acto de libertad. La paz que ofrecía no era la que muchos esperaban, no era la paz de los rituales vacíos ni de la obediencia sin alma, era la paz que viene después del conflicto, después del desgarro, después de haber atravesado tu propio desierto sin respuestas. Porque solo cuando ya no te sostienes en la ilusión, puede nacer la verdad, y esa verdad no necesita ser explicada, se encarna, se respira, se manifiesta. Jesucristo no vino a darte tranquilidad, vino a mostrarte que lo que tú llamabas tranquilidad era anestesia, era desconexión, era miedo disfrazado de calma. Y por eso, cuando entraba en la vida de alguien lo desordenaba todo, porque no venía a reparar tu mundo, venía a desinstalarlo. Pero ese caos era un mensaje que decía, lo que vas a perder nunca fue tuyo, y lo que vas a encontrar te estaba esperando desde el principio. Jesucristo no fue una figura neutra, fue un radical espiritual. Su presencia desataba decisiones, nadie podía quedarse al margen, o te acercabas, o te alejabas, pero ya no podías seguir igual. Cada palabra suya era una elección, no una idea, no una sugerencia. Una elección que, si la aceptabas, te partía por dentro, porque para seguirlo, no podías cargar con todo, tenías que soltar, tenías que morir en vida. Y eso es lo que muchos no entienden, que su mensaje no es para embellecer lo viejo, es para inaugurar lo nuevo. Pero lo nuevo no entra donde lo viejo sigue gobernando, por eso él lo dijo. No vino a traer paz, vino a traer fuego. Y ese fuego no destruye, purifica. Más adelante vas a ver cómo, después de arder, algo en ti empieza a respirar por primera vez. Él sabía lo que venía. Sabía que decir la verdad no era gratis. Sabía que hablar con claridad le costaría el cuerpo, la sangre, el silencio, la cruz. Pero no retrocedió, porque había entendido algo que muy pocos se atreven a mirar de frente.
No se puede salvar un alma sin confrontarla, y eso hace su mirada. No consuela al principio, incomoda, no acaricia al ego, lo desnuda, porque Jesucristo no vino a reforzar tu máscara, vino a desmontarla, capa por capa, hasta que lo único que quede, seas tú, el verdadero tú, el que no necesita disfraz, el que ya no negocia con el miedo, el que, incluso temblando, decide no traicionarse más. Y eso es lo que lo hacía tan insoportable para algunos. No era lo que decía, era lo que despertaba, y lo que despertaba era imposible de volver a dormir. Cuando lo dejabas entrar, el fuego comenzaba, y ese fuego no consumía lo esencial, solo lo falso. Quemaba las narrativas que habías contado durante años, los roles, las excusas, las poses. Quemaba todo lo que habías construido sin amor, pero con necesidad. Todo lo que usabas para no sentirte solo, para sentirte fuerte, para sentirte alguien. Y mientras ardías, él no te rescataba, te sostenía con la mirada, con esa mirada que no prometía facilidad, pero sí propósito, porque él no vino a salvarte del fuego, vino a mostrarte que tú eras capaz de atravesarlo. Y ahí, en medio de las llamas internas, descubrías algo. No estabas solo, nunca lo estuviste, simplemente estabas ciego, dormido, protegiendo lo que te estaba matando, y ahora podías ver. La mayoría no soportaba esa clase de verdad. Preferían la versión domesticada, la imagen amable, el maestro tranquilo que no exige nada. Pero ese no era Jesucristo. El verdadero era exigente. No porque fuera cruel, porque era puro, porque su amor no era sentimental, era transformador. Él no venía a darte más de lo mismo, venía a ofrecerte algo completamente distinto. Pero para recibirlo, tenías que morir, no con el cuerpo, con el ego, con la máscara, con todo lo que te mantenía seguro, pero limitado. Y eso es lo que divide. Divide entre los que quieren alivio y los que quieren verdad, entre los que buscan consuelo y los que anhelan despertar, entre los que oran por paz y los que están dispuestos a atravesar la guerra interna que esa paz requiere. Aceptar su mensaje es morir, morir a tu narrativa, morir a tu versión anterior, morir al impulso de controlar todo, y en ese morir se abre un espacio donde ya no hay promesas vacías, hay silencio, presencia, verdad. Pero ese proceso no es inmediato, duele, confunde, te arranca todo lo que habías usado para sentirte fuerte, te deja sin decoraciones, sin escudos, solo tú, frente a ti. Y en ese instante, algo cambia. Ya no necesitas convencer a nadie, ya no tienes que correr, ya no te escondes de lo que sientes, porque lo que ahora habita en ti no viene del mundo, viene de lo eterno, y lo eterno no se negocia, se encarna. Jesucristo no vino a darte paz exterior, vino a encender una revolución dentro de ti. Porque solo cuando se desata el conflicto interno, se genera la verdadera elección. Solo cuando te divides, puedes decidir con claridad. La paz que Él promete no es la ausencia de ruido, es la paz que llega cuando has elegido con todo tu ser, cuando ya no hay partes de ti negociando con el miedo, cuando ya no huyes, cuando ya no actúas por inercia, cuando eliges, desde el alma, desde lo más profundo. Y en ese momento todo se alinea, no porque afuera haya calma, sino porque dentro de ti, la guerra ya fue ganada. Si el contenido de este video te ha gustado, suscríbete, comparte y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás el próximo video que será aún mejor. Además, responde en la sección de comentarios. ¿En qué parte de tu vida sientes que Jesucristo está dividiendo tu alma en dos? Tu opinión es muy importante. Hasta el próximo video.